Hola, en esta ponencia de AK3 les voy a hablar de la teoría gestaltista aplicada a la percepción visual. Ok, entonces, ¿qué es la teoría gestaltista? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de los gestaltistas. Incluso quizás vieron ejemplos de principios gestaltistas, de principios perceptuales, um, en libros de texto. Y si son como yo, quizás a primera vista, el contacto que tuvieron con estos principios, les dejo libro de texto que leyeron, les dejo con la idea que, pues, la teoría gestaltista no, son los principios gestaltistas, son principios interesantes, pero anticuados, que no parecen tener real, no, porque hay la lista que hay que tiene que ver uno con el otro, parece como una especie de colección aleatoria de principios, que solo aparecen, que, como decía, que son anticuados, que solo aparecen en libros de texto y que ya no tienen nada que ver con las teorías actuales de la visión, ¿no? Quizás es la impresión con la cual se quedaron, ¿no? Entonces leyeron los principios, vieron los estímulos lindos, pero que se quedaron con la idea de, pues, ¿y eso qué? ¿No? Básicamente es un poco la impresión que tuve yo, ¿no? Por mi contacto con, pues esto de ver los principios ilustrados en libros de textos. Entonces quise buscar y ir un poco más allá, a ver si había un poco más de carne intelectual ahí. Y lo que descubrí es que efectivamente hay mucho más. Y es lo de que les quiero hablar hoy. Primero, no voy a tocar esto hasta el final de la ponencia de hoy. Que los principios que descubrieron los gestaltistas siguen siendo fundamentales para explicar cómo funciona la percepción. Perdón, un momento. Quiero asegurarme que puedan ver todo muy bien. ¿Ok? Ah, y entonces, no es cierto que son anticuados. Son lo que descubrieron explica aspectos importantes de cómo funciona nuestra visión. No es una especie de cosa que no tiene nada que ver que descubrieron. No. Ah, ah. Y segundo, que es lo con que voy a empezar, es que la teoría, cuando se publicó, cuando no, los gestaltistas publicaron, compartieron sus ideas a mediados del siglo, a principios del siglo XX, Wertheimer, uno de los gestaltistas, de los tres principales, que son Wertheimer, Kafka y Köhler, uh, y también Rubin, publicaron artículos en los años 20 del siglo XX, o sea, entre 1920 y 1930, publican sus primeros artículos y realmente lo que sucede con la publicación de esos artículos es una revolución en la forma de entender la estructura de nuestras percepciones. O sea, no, hemos visto el mundo, la organización de nuestra percepción, de la percepción del mundo humana, ha sido la misma, ¿no? La forma en que yo percibo mi entorno y la forma en que humanos percibían su entorno hace 500,000 años era prácticamente la misma. Uh, pero no es hasta los gestaltistas uh, que hubo unos investigadores que notaron ciertos aspectos fundamentales de la estructura de nuestra percepción. ¿Cómo se pensaba la percepción antes de los gestaltistas? Pues, según teóricos anteriores a los gestaltistas, por ejemplo, Helmholtz era uno de ellos, la estructura de nuestras percepciones, según investigadores como Helmholtz,
Nuestras percepciones son una mera lista de los elementos que hay en nuestro campo visual, ¿no? Con que hagamos una lista de los elementos, hay que ver cuáles son los elementos, pero con que hagamos una lista de los elementos que están en nuestro campo visual, ya hemos terminado de describir la estructura de nuestra percepción. Y los gestaltistas demostraron que nuestras percepciones no son estructuradas así, ¿no? Otra teoría muy influyente por un tiempo, cortito, pero por un tiempo, fue el estructuralismo de Titchener, que realmente veía la percepción así como una lista, como que describir la naturaleza de nuestra experiencia visual, pues se podía dar una descripción completa de cualquier experiencia visual, haciendo una lista de sus elementos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No? Todavía es muy general y vago. ¿A qué me refiero? Pues aquí les doy un ejemplo, ¿no? De qué significa decir que la percepción es una mera lista de elementos, y luego les quiero enseñar por qué eso es incorrecto. Imaginamos que pues ahora mismo, ¿no? Este estímulo colorido está en mi campo visual y está en el suyo si están viendo el video. Y aquí puse un cuadriculado para poder ubicar los elementos en el espacio, ¿no? Para tener un código para referirme a las posiciones de los elementos. Vamos ¿no? a suponer que lo único que hay en nuestro campo visual es el estímulo colorido y no el cuadriculado. El cuadriculado nos va a servir para establecer la lista de elementos. Entonces, ¿cómo sería una descripción de este estímulo en nuestro campo visual como mera lista de elementos? Pues la descripción sería la siguiente, que hay una línea horizontal azul que va de B1, no tengo esto, que va de B1 a C1, una línea vertical amarilla que va de C1 a C2, una línea horizontal verde que va de B2 a C2 y una línea vertical roja que va de B1 a B2. Esto sería una descripción estilo lista de elementos. Me dirán, pues, ¿cuál es el problema con esto? Pues sí, esto es lo que vemos, ¿no? Una línea, otra línea, otra línea y otra línea, ¿no? Pues no. Perdón. Antes de ver esto, antes de ver por qué no, les quiero enseñar algo. A mí me parecía esto, ¿no? Correcto. ¿Y por qué me parecía correcto describir la percepción así? Pues por lo que había aprendido en clases introductorias de psicología acerca de cómo funciona, qué hacen las neuronas en la corteza visual. Supongo que muchos entre ustedes han visto, se les ha dicho correctamente que la función de varias neuronas en la corteza occipital, que es la parte del cerebro encargada de la visión, que su función es detectar los elementos que hay en nuestro campo visual, detectar los elementos y sus características como su orientación, su color, su ubicación, su movimiento, ¿no? Y todo esto es cierto, no hay nada equivocado ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte del lóbulo occipital o corteza occipital hay neuronas que son detectores de líneas y de orientación y de color. Por ejemplo, ¿no? Digamos que esto aquí, este cuadrito, es una neurona, pues esta neurona se activa solamente cuando hay una línea orientada así, que es verde, en un punto específico del campo visual.
y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son neuronas detectoras de líneas y que detectan líneas solo de una cierta orientación y color. Y luego vemos que en otras partes del lóbulo occipital hay especialización de función de las neuronas. Ciertas se encargan, como en el área 2, las áreas 2, 3 y 6, se encargan de determinar con la ubicación de estímulos en eh, campo visual, otras se especializan únicamente en el color y otras se especializan únicamente en el movimiento. ¿Ok? Entonces pareciera que lo que hace nuestra corteza visual, la corteza occipital, es detectar elementos, ¿no? A saber, líneas, detectar líneas chiquitas de varias orientaciones, como que descompone lo que vemos en líneas chiquitas de varias orientaciones, colores y movimientos. Y luego, pues, juntamos todos estos, lo que hace el sistema visual es juntar todas estas líneas, como que hace una lista de todas estas líneas que hay en nuestro entorno, con sus características y ubicación, y la lista de esto es lo que percibimos. No pareciera que es así, dado, dado esta descripción de la función de las neuronas en la corteza visual. Ahora, sucede que, vamos a ver que esto es una caracterización muy simplificada, un poco simplona de lo que hace la corteza visual, aunque es correcta, ¿no? En su esencia, falta algo importante. Entonces, no es que, yo no quiero decir que esto no sea correcto, que haya neuronas que hacen exactamente lo que está indicado aquí, ¿no? Detectan orientación, color, etcétera. No hay duda alguna. Esto es un hecho de los más sólidos que tengamos en psicología. Eso es cierto. Lo que pasa es que faltan otras partes a tomar en cuenta la función de otras partes del sistema visual que tienen otra función. Y vamos a ver en este momento mismo cuál es esta otra función. Entonces, volvemos, ¿no? Entonces, pareciera, ¿no? Que, pues que efectivamente, ¿no? Percibir es establecer una especie de lista de elementos que podrían ser líneas, lista de elementos que están en el campo visual. ¿No? Esto parece encajar, empalmar muy bien con esta especie de visión introductoria que podemos tener de la función de las neuronas del sistema visual. Ahora, hay un problema. El problema es el siguiente. Y aquí entra la revolución gestaltista. Van a decir que hay de revolucionario en esto, ¿no? Lo que indicaron los gestaltistas es algo que parece obvio, pero sucede que es una revolución en la forma de ver la percepción. Dicen, no, esto no es una descripción completa de nuestra percepción. No vemos, no, la estructura de nuestra percepción no es una mera lista de las líneas que están en nuestro campo visual, de su orientación, de su forma, de su color. Esto no es una descripción completa, ni es una descripción completa del estímulo colorido aquí. Lo que vemos ahí no es una lista de líneas. Lo que vemos es un cuadro, o un cuadrado, mejor. O sea, lo que vemos aquí no es una línea aquí, una línea allá, otra línea allá, otra línea allá. Vemos elementos integrados en un todo, que es el cuadrado. Y este todo es diferente de la suma de sus elementos. Que me van a decir, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre decir que es lo que vemos aquí son estas 4 líneas y decir que vemos un cuadro? No es obvio. Pero ahora les voy a mostrar que hay una diferencia enorme entre describir la percepción como una lista de elementos y describirla como un todo
que organiza elementos, ¿no? Elementos organizados en todos. Okay, a ver, les voy a dar un ejemplo, una especie de experimento, digamos, que nos permite distinguir muy claramente, que nos permite ver muy claramente en cuál sentido no es la estructura o organización de nuestra percepción, no es una mera lista de elementos. Ok, digamos que nuestras percepciones fueran meras listas de elementos. Entonces, si tomamos unos elementos, ¿no? Con sus ubicaciones en el espacio, unos elementos E, F, G y H, y les agregamos a unos elementos A, B, C y D, ¿no? Elementos visuales, pues nuestra percepción de la combinación o suma de los primeros 4 elementos con los últimos 4, pues va a ser meramente la combinación, el total de los elementos. O sea, ¿no? La combinación de A, B, C, D con E, F, G, H va a ser A, B, C, D, E, F, G, H y nada más, ¿no? Suponiendo que los elementos de A a H ocupan puntos diferentes en el espacio. Aquí, quizás eso suena otra vez muy abstracto, pero se les voy a aterrizar concretamente en unos segunditos. Y lo que mostraron los gestaltistas es que esto no es lo que sucede cuando combinamos elementos. Vamos a ver cómo. Entonces, ahora está como, ¿qué? Ok, todo se va a aclarar en un momento. Ejemplo, estos son, otra vez tenemos la cuadrícula por fines de referencia. Vamos a imaginar que no está en nuestro campo visual, que lo único que está en nuestro campo visual son estos elementos E, F, G y H. O sea, una línea vertical en B1, una horizontal en C1, etcétera, etcétera. Estos 4 elementos. ¿Ok? Tengo aquí E, F, G y H. 4 líneas. 4 líneas. ¿Ok? Ahora tengo otras 4 líneas. A, B, C y D. ¿No? Que voy a llamar así. Ahora pregunta, ¿qué pasa cuando combino? Aquí tengo mi A, B, C, D y le voy a agregar E, F, G y H. ¿Qué pasa? El resultado es una simple suma de A, B, C, D y E, F, G, H. O sea, y no, vamos a ver que no. Ahí voy, les combino. Entonces, si fuera una mera suma, esta descripción aquí debería ser una descripción completa de lo que vemos. O sea, 4 líneas verticales y 4 líneas horizontales, cada una con su ubicación. ¿Ok? Ahí voy a agregar los elementos E a H a los elementos A, B, C, D. ¿Qué pasa? Pues sí, claro, tenemos aquí todos los elementos de A a H en nuestro campo visual. Pero no es lo único que vemos, por lo menos yo, y seguramente todos. Además, vemos 2 rombos, uno hecho de líneas verticales y uno hecho de líneas horizontales. Entonces, el resultado de la combinación de los elementos ABCD con los elementos E, F, G, H no es solamente pues todos estos elementos. Hay algo más. Hay como propiedades emergentes, hay cosas que emergen. No hay un rombo. No. En regresamos a ABCD. Esto es ABCD.
no hay rombo aquí. EFGH, no hay rombo aquí tampoco. Pero cuando combinamos ABCD y EFGH, aparecen dos rombos. Entonces, la suma de los elementos ABCD con EFGH es aparece sumando estos, aparecen unos todos, los dos rombos, que son diferentes de la suma de los elementos. Los dos todos que no se reducen a una mera lista de los elementos de A a H. Y aquí se ve más claramente, si quito el cuadriculado, los rombos, los dos rombos, son todos especies de totalidades que no son iguales a la lista de los elementos que les componen. ¿No? Lo que veo aquí no son cuatro líneas verticales, no es solamente cuatro líneas verticales y cuatro horizontales, pero también dos totalidades, que son los dos rombos. Y esto es uno de los tipos de ejemplos que dieron los gestaltistas para decir la organización de nuestra percepción no se limita a una lista de elementos. Más bien contiene totalidades, como los rombos, que no son iguales a la lista de los elementos que los componen. Y dieron muchos ejemplos más de esto. Les doy otro aquí. Aquí tenemos, ¿no? Otra vez un estímulo de 4 objetos, otro estímulo de 4 objetos. Los combinamos si nuestra percepción fuera una mera lista, si percibimos meramente elementos, pues si combinamos 4 objetos con 4 objetos, deberíamos tener un resultado de una percepción de 8 objetos. Pero no, combino los dos. ¿Y qué veo? No veo 8 objetos. Veo 4 objetos. 1, 2, 3, 4. O más bien veo todavía, por supuesto, todavía podemos distinguir los elementos. Entonces, mejor dicho, sería que sí están los 8 elementos, pero aparecieron en la combinación de estos 4 aquí con estos 4 aquí, combinándoles, sumándoles literalmente, poniendo una hoja encima de la otra, aparecieron 4 objetos más que no están en los estímulos originales. Aparecen unos todos que son diferentes de la lista de elementos que componen la imagen aquí. Entonces, así emergió el lema gestaltista, que es: el todo es diferente de la suma de las partes. A veces habrán escuchado que el lema gestaltista es: el todo o la totalidad es mayor a la suma de las partes, pero los gestaltistas nunca dijeron eso. Que este sentido de mayor no tiene sentido. Meramente que hay totalidades que son diferentes de la suma de las partes. ¿No? Quizás una forma de entenderlo es que, por ejemplo, en la combinación de estos 4 aquí con estos 2 y estos 2, aparecen totalidades que no están ni aquí ni en el estímulo que contiene las líneas superiores y inferiores. Entonces, estas totalidades
estos dos rombos son diferentes de la suma de sus partes. O sea, si sumo vertical más vertical más vertical más vertical, no tengo cuatro verticales, tengo un rombo. Esto es la idea. Y es lo mismo con el cuadro colorido. No sé si vuelvo a él, ¿no? ¿No? El cuadro colorido con el cual empezamos no es una línea, otra línea, otra línea y otra línea. Es un cuadro. Y un cuadro no es, no es, ¿no? Una línea, una línea, una línea. Es una totalidad. Esto es lo que querían decir. Y luego y como en este ejemplo de cuadro, la diferencia entre los elementos y la totalidad quizás no es tan clara, pues inventaron ejemplos como el que les di, de las líneas verticales y horizontales, y de los cuatro objetos más cuatro objetos, inventaron ejemplos para que quede más claro cuál es la diferencia entre una totalidad y las partes.